Buen día a todos. Mi nombre es César Agustín Corona Patricio y les presentaré el diseño de operación de una máquina rotatoria para la adquisición de múltiples imágenes estereoscópicas para la reconstrucción 3D de objetos. La reconstrucción 3D es un proceso que permite obtener la geometría de un objeto físico a partir de una o más imágenes. La reconstrucción de objetos tiene muchas aplicaciones, entre estas preservación del patrimonio cultural, creación de contenido para entornos virtuales, aplicaciones en medicina, ingeniería, entre otras. En este trabajo se tratará sobre la adquisición de estas imágenes requeridas para poder llevar a cabo la reconstrucción 3D de objetos. Este proceso de adquisición se ilustra en la figura 1, en donde un objeto se mantiene estático y una cámara se mueve alrededor de este en diferentes posiciones para poder tomar diferentes imágenes desde diferentes puntos de vista. En este trabajo se propone una máquina que permitirá mover la cámara estereoscópica para poder adquirir estas imágenes tomadas desde diferentes puntos de vista, tomando toda la información necesaria de la superficie del objeto para poder llevar a cabo la reconstrucción 3D de un objeto, tal como se muestra en la figura 2. En la figura 2A se tiene un conjunto de imágenes capturadas desde diferentes puntos de vista de un objeto. En la figura 2B se tiene un objeto reconstruido a partir de estas imágenes. El diseño mecánico, electrónico y de control son propuestos para esta máquina y se presenta más adelante. El diseño mecánico de la máquina propuesta es el siguiente. Como se puede observar en la figura 3, esta cuenta con una mesa rotatoria hueca y una mesa en el centro. La mesa en el centro funciona como base, en donde se coloca el objeto que se desea reconstruir. La base se mantiene fija durante todo el proceso de captura de imágenes, mientras que la mesa rotatoria se puede rotar utilizando un motor M1. Los sensores de proximidad SF y S0 se utilizan para poder establecer una posición inicial de partida y poder rotar la mesa a 360 grados. La cámara se puede elevar en tres diferentes niveles utilizando los sensores de proximidad S1, S2 y S3 y un motor M2. Un sensor de proximidad adicional se coloca encima de la cámara para poder detectar obstrucciones en esta y así poder detectar objetos que puedan colisionar con esta o objetos que puedan introducir ruido en la captura de imágenes. Para poder llevar a cabo el control de la máquina propuesta empleando un PLC, se consideraron las siguientes señales de entrada y de salida de la tabla 1. En las señales de entrada se tiene un botón de arranque, un paro de emergencia, un seleccionador que permite operar entre modo manual y automático, un botón que permite llevar la cámara a una posición inicial, diferentes señales provenientes de un microcontrolador ATINI85 que sirven para determinar si es posible continuar o iniciar un nuevo proceso de captura. Se tienen todas las señales provenientes de los sensores de proximidad utilizados y las señales de los interruptores empleados en el modo manual. En las señales de salida se tienen las señales que sirven para configurar los motores y las señales de control para poder deshabilitarlos, controlar la dirección de giro o iniciar su avance. También se tiene una señal que se utiliza para una alarma visual empleando un LED. La programación del PLC se llevó a cabo empleando Grapset. Antes de realizar la programación en Grapset, se hizo uso de la guía GEMA para poder determinar los modos de operación relevantes para la funcionalidad de la máquina. En la figura 4 se muestran los modos de operación que se consideraron para la máquina. Tiene un estado inicial A1, el cual representa la máquina en espera, un modo de operación automático F1, un modo de operación manual F4, un modo de operación en estado de emergencia, en el caso que se detecte el paro de emergencia, y un modo de operación A6, que sirve para poder llevar de nuevo la máquina a condiciones iniciales. En la figura 5 se presenta el diagrama Grapset generado siguiendo las recomendaciones de la guía GEMA. Este diagrama representa de manera general el funcionamiento de la máquina. En el estado 0
se hace llamado a una subrutina A6 para poner a la máquina en estado inicial. Una vez que la máquina está en estado inicial y se cumplen con las condiciones necesarias, se pasa a un estado 1, en donde se inicializa una subrutina status, donde se hace una revisión continua de la velocidad de los motores para poder desplegar una alarma visual. Dependiendo de un seleccionador, se entrará en operación en modo automático o manual. Si la operación está en modo automático, se entra a un estado 2, en donde se inicializa una subrutina para llevar a la cámara a posición home. Una vez que la cámara está en posición home, se hace llamado a una subrutina F1 para inicializar una secuencia automática para mover la cámara en los diferentes niveles de elevación 360 y rotar alrededor del objeto la cámara 360 grados. Si la operación está en modo manual, se entra a un estado 4, en donde se llama una subrutina F4 Prep, donde se hace una revisión de las condiciones necesarias para poder entrar al estado 5. Una vez que se satisfacen estas condiciones, se pasa al estado 5 y se hace llamado a una subrutina F4, en donde la máquina entra en modo de operación manual, donde se puede hacer uso de diferentes interruptores para controlar individualmente los motores y poder rotar la cámara alrededor del objeto de manera manual. Se utiliza un paro de emergencia para, en cualquier momento de la operación de la máquina, poder detener el proceso de adquisición. Una vez que se retira el paro de emergencia, es posible continuar con la operación. Para verificar el funcionamiento de operación de la máquina, descrita en el diagrama Grapset, se llevó a cabo una simulación en el software Codesys. En este software se utilizó un PLC virtual al cual se le cargó el programa en Grapset y se creó una interfaz gráfica, como se muestra en la figura 6, en la cual se utilizaron diferentes indicadores LEDs y botones para poder representar y manipular las señales de entrada y de salida del diagrama Grapset, las cuales fueron descritas en la tabla 1. Además de la simulación, se generaron resultados visuales para mostrar el tipo de imágenes y el proceso de captura que se tiene con la máquina propuesta. Las imágenes son sintéticas y fueron generadas utilizando el software Blender. En este software se colocó un objeto y se utilizó una cámara para tomar diferentes imágenes alrededor de este en intervalos igualmente espaciados. La cámara se rotó 360 grados alrededor del objeto en 3 diferentes niveles de elevación. Las imágenes generadas se muestran en la figura 7. Aquí se puede observar que para cada uno de los 3 diferentes niveles de elevación se tienen 5 vistas. Cada una de estas vistas representa una posición de la cámara y una imagen capturada del objeto. Este proceso de captura se ilustra mejor en la siguiente animación. Aquí se tiene cada uno de los 3 diferentes niveles de elevación, en los cuales se tiene un objeto y la cámara está rotando alrededor de este. Conforme la cámara está rotando, se van adquiriendo imágenes y se tiene una vista del objeto, de la imagen capturada, como se muestra en la parte superior. En este trabajo se propuso una máquina que se puede utilizar para la adquisición de imágenes en un proceso de reconstrucción basado en múltiples vistas, en donde el objeto a reconstruir se mantiene fijo y la cámara para capturar las imágenes gira alrededor de este. Se definieron todos los componentes necesarios para la operación de la máquina y la lógica de programación basada en PLC para tener los diferentes modos de operación, automático, manual y bajo condiciones de emergencia. Se creó una interfaz gráfica y se llevó a cabo una simulación para poder verificar el correcto funcionamiento de estos modos de operación. Los resultados visuales generados indican que las imágenes generadas con este proceso de captura y la máquina propuesta se pueden utilizar para un proceso de reconstrucción 3D, ya que con las imágenes capturadas se pueden adquirir todos los detalles de la superficie visible del objeto, a excepción de su base. Como trabajo futuro, se tiene la construcción de la máquina, para lo cual es necesario definir los materiales
y su dimensionamiento. También se tiene el planteamiento de las técnicas necesarias para la reconstrucción de objetos basados en las imágenes que se capturan con esta máquina, así como la exploración de oportunidades de mejora al reemplazar el PLC con un microcontrolador o una tarjeta SBC. Finalmente, en esta sección se presentan los diferentes diagramas Grapset que corresponden a las subrutinas presentadas en la figura 5 del diagrama Grapset general. En la figura 8 se tiene la puesta en estado inicial. En la figura 9 se tiene las alarmas visuales generadas a partir de la retroalimentación de la velocidad de los motores y el sensor de proximidad S4 que detecta obstrucciones enfrente de la cámara. En la figura 10 se tiene el diagrama Grapset para retornar a una posición inicial home, en donde el motor 2 primero se lleva al nivel más bajo de elevación y después se lleva a la posición inicial home. En la figura 11 se tiene la operación en modo automático y en la figura 12 se tiene el diagrama en lenguaje escalera para la operación en modo manual, así como las condiciones para poder entrar en este. Las referencias utilizadas para diferentes imágenes y definiciones incluidas en la presentación. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.